dejé un poco de lado, o ya muy de lado, la parte de la yardiasis, pero me dediqué ya al cultivo y a la exploración de los cultivos tridimensionales. Bueno, aquí no, algunas cosas no se van a ver, les pido una disculpa, pero es el cambio del formato. Aquí lo que yo les platico siempre a los chicos es que, como saben, ahorita tenemos muchas herramientas en los laboratorios, tenemos los análisis que son in vivo en modelos animales o in vitro, como pueden ser los modelos tridimensionales, las líneas celulares, etcétera, los cultivos de tejidos o los modelos in silico. Y afortunadamente para nosotros ahora todo es tan multidisciplinario que podemos mezclar muchas de estas herramientas para desarrollar nuestros trabajos. Hacemos aquí en esta imagen, a mí me gusta mucho porque un objetivo de los cultivos tridimensionales o de los cultivos en la ciencia es tratar de simular lo que vemos en los cuerpos, ¿no? Afortunadamente ahorita ya se tiene muy desarrollado en muchos países de primer mundo, casi todos de ellos, muchos cultivos que cada vez son más semejantes a lo que estaría pasando en los organismos, ¿no? En este caso, como son más herramientas biomédicas, me voy a referir un poquito más a lo que pasa con el humano, pero lo que buscamos es hacer mini interpretaciones de los órganos en nuestros laboratorios, ¿no? Y ya hay muchos cultivos tridimensionales que son muy complejos si los comparamos con las líneas celulares, pero entre ellos todavía cada vez se van especializando más, de tal manera que ya podamos tener incluso mini órganos como tal desarrollados en los laboratorios. De hecho, los organoides ya son mini órganos, pero todavía hay algunos que son más complejos que estos. Si comparamos los cultivos celulares o las líneas celulares con los modelos tridimensionales, los dos tienen el mismo objetivo, ¿no? Tratar de emular una situación, pero en nuestro laboratorio. Sin embargo, alguna ventaja que nos dan los cultivos tridimensionales es que cada vez podemos juntar más elementos de lo que estaría pasando en vivo y lo podemos llevar a nuestras mesas de trabajo. Aquí les muestro yo a los chicos siempre las características en las que se crecen la mayoría de las líneas celulares, lo que se necesita, para que se den una idea, ¿no? De que tampoco es tan trivial, necesitamos equipos, necesitamos medios de cultivo, necesitamos frascos, placas, etcétera. Necesitamos también algunos aditamentos, nutrientes que necesitan las células, y pues ahorita ya sabemos que tienen muchas ventajas, ¿no? Aquí esta es una ventaja y a la vez es una limitación. Cuando trabajamos con las líneas celulares, solamente estamos trabajando con un tipo celular, cosa que no pasa en los modelos tridimensionales donde ya trabajamos con más de un tipo celular. Estos modelos 2D son muy controlables, les podemos dar muchos pases y su costo en comparación con los cultivos tridimensionales es muy bajo. Además de que han sido tan utilizadas que ya tenemos muchas referencias publicadas. Aquí siempre les enseño algunos ejemplos de lo que hay en ATCC, que es donde nosotros podemos comprar las líneas celulares y adquirirlas basándonos en la que necesitemos, una de pulmón, una de intestino, lo que sea, pero siempre va a ser una sola línea. Las desventajas que tienen estos modelos 2D es que carecen de interacciones entre la célula con una matriz, cosa que pasa en los modelos in vivo y en los tridimensionales, además de que es muy difícil reflejar como tal las funciones de los órganos, no podemos estudiar muchas líneas de señalización y suelen ser cultivos inestables porque también a lo largo de los pases van cambiando las características de estos cultivos y son una alternativa a los modelos in vivo, como los animalitos, pero no los reemplaza. Algo que tienen los cultivos tridimensionales es que ya tenemos la capacidad de primero trabajar con más de un tipo celular, lo cual nos va a permitir hacer estas análisis de interacción célula-célula entre distintos tipos celulares, porque estas células son crecidas en una matriz extracelular. Ahorita les voy a platicar de ella. Estas matrices son lo que le dan la tridimensionalidad a nuestras células. Podemos hacer organoides o cualquier modelo tridimensional a partir de células primarias, es decir, todas esas células que son directamente extraídas de un cultivo, pero generalmente utilizamos las llamadas célula madre o stem cells crecidas en una matriz externa.
Estas condiciones de más de un tipo, la matriz y el tipo de célula que estamos utilizando, nos brindan las características que necesitamos para simular o recapitular los ambientes fisiológicos de los tejidos del cual fueron originados. Esta era una que considerar que la idea de ya llevar la tridimensionalidad a los laboratorios no es algo tan reciente como creemos. De hecho, desde que se empezaron a trabajar con algunas matrices como colágeno en los años 50, ya se empezaba como a querer simular estas características in vitro. Después, obviamente, se desarrollaron muy bien las líneas celulares y otras formas para analizarlo, pero como que cada vez iban haciéndose más elementos o llevándose a la mesa más elementos que después en conjunto serían lo que nos permitiría desarrollar estos cultivos tridimensionales que si les pudiéramos atribuir como tal a los organoides una fecha de nacimiento, sería con este artículo que sacó el doctor Sato en el laboratorio del doctor Clevers. Ellos fueron los primeros que hicieron unos mini intestinos en los laboratorios, que fueron organoides de intestino, y fue más o menos en 2009 cuando surgió el boom de los cultivos tridimensionales. Ya cuando nos vamos a la comparación entre los tipos celulares y la relevancia que tienen los modelos tridimensionales en comparación con las líneas celulares, vemos que sus características y su relevancia biológica va a estar directamente relacionada con el tipo de célula que se utilice, también con el tipo de matriz que se utilice, y entre más complejos sean, mejor van a estar representadas las características biológicas que estamos buscando. Y como les decía, para los cultivos tridimensionales se utilizan células primarias o células STEM. Las ventajas es que estamos tomando cualquiera de estas células de un tejido vivo y que aparte en los laboratorios tenemos la capacidad de mantener las condiciones naturales del tejido de origen. Esto nos va a poder representar mejor en nuestros experimentos la morfología, las funciones, las características nativas de las células, sus marcadores celulares, vamos a poder estudiar vías de señalización, etcétera, etcétera. Y todo esto es gracias a que ya tenemos la capacidad de crecer las stem cells en matrices extracelulares. En particular, yo con la matriz que trabajo es con el matrigel. Existen muchísimos tipos de matrices, aquí nada más les menciono algunos, pero acuérdense que estas matrices o scaffolds van a ser aquellas que les van a dar la tridimensionalidad a nuestras células. Va a ser el ambiente donde vamos a poder recrear estos mini órganos en los laboratorios. Aquí yo a ellos les platico con más detalle los matrices que se han desarrollado, pero esto ahorita no es tan importante, nada más es destacar algunas características. Estas matrices nos deben de dar la tridimensionalidad que necesitamos y para eso necesitamos ver que se establezcan los ligandos apropiados, o sea que nuestras células estén en una matriz como si estuvieran las matrices extracelulares de las células en los tejidos. O sea, tenemos que tratar de imitar de la mejor manera esas características en nuestro cultivo. Tenemos que buscar que sean muy rígidas estas matrices y que aparte sean porosas, ya que los medios de cultivo que nosotros les ponemos tienen que atravesar la matriz y alimentar a nuestras células porque estas células están vivas y se están diferenciando y están proliferando. Este es el matrigel, que es donde crecemos la mayoría de los organoides. Como les decía, proviene de la matriz solubilizada del sarcoma de ratón. Estas son algunas de sus componentes. Y así es como más o menos crecemos nosotros los mini órganos. Son muy chiquititos, en gotas de 40 microlitros, imagínense, de matrigel. Ahí es donde crecemos nuestras células y lo que buscamos es desarrollar estas características, ¿no?, de los mini órganos. En este caso son de intestino. También hay algunos cultivos tridimensionales que utilizan técnicas muy sofisticadas de microfabricación. Es decir, tenemos nuestro cultivo que aparte es crecido en un soporte externo, un soporte que puede ser de plástico, puede ser de algún polímero, pero estos no son estructuras planas, son estructuras con diseños muy específicos y altamente especializados para crear estos también microambientes, como pueden ser sistemas microfluídicos o puede ser también la impresión 3D, que son, a ellos les explico cada uno de estos
sistemas, pero para esta charla no creo que sean como tan importante, nada más que les quede muy, muy claro que todavía de que podemos crecer organoides en una matriz, estos organoides los podemos llevar a sistemas más especializados, donde podemos hacer nosotros patrones, como imagínense cómo son las microvellosidades del intestino, ¿no? Que son elevaciones, invaginaciones, elevaciones, invaginaciones. Nosotros podemos crear soportes que les den a las células la capacidad de crecer en ciertos tamaños, de ciertas maneras, y crear así de mejor manera una recapitulación del tejido de origen. Aquí esta diapositiva también es para que vean un poquito mejor cómo es la relevancia biológica en función de la complejidad de estos modelos. Si comparamos los modelos de 2D con todos estos modelos, vemos que su relevancia biológica es muchísimo más baja en comparación, por ejemplo, con estos órganos que son de bioprinting, ¿no? De impresiones biológicas, tal como de microingeniería, ¿no? Los sistemas autoorganizados generalmente son los esferoides y los organoides. Hay autores que sugieren que también los organoides que tienen esta forma pueden ser llamados esferoides. Sin embargo, no se deben de confundir con un tipo de cultivo que se llama como tal esferoides. Por eso a mí sí me gusta hacer la distinción entre los esferoides y los organoides. Les voy a platicar con más detalle cada uno de ellos. Los esferoides son agregados celulares que no están tan organizados como los organoides. Además, estos no necesariamente necesitan una matriz de soporte porque crecen en una suspensión. Y estos esferoides pueden ser crecidos en tercera dimensión, pero muchos de ellos provienen de líneas celulares, no necesariamente stem cells como con los organoides, que sí son de stem cells. Aquí hay tienen una alimentación y una adquisición de oxígeno de una manera muy particular, lo cual hace que vaya decreciendo hacia el centro la viabilidad celular, o sea, las células que estén en la periferia de la suspensión van a estar vivas en función con las que van en el centro, porque son las que se van quedando sin nutrientes. Esto se ha utilizado mucho, sobre todo para estudiar cáncer y hacer estudios a corto plazo y su costo-beneficio es equilibrado, y ya que son considerados los cultivos tridimensionales más baratos, y afortunadamente ya hay esferoides de muchísimos tipos de cáncer, y su principal desventaja es que no tienen la capacidad de autorrenovarse ni diferenciarse, y entonces no forman las estructuras que llamaríamos tissue-like o parecidas a los tejidos, como es el caso de los organoides. Aquí les muestro algunas imágenes de los artículos de cómo incluso entre las mismas esferoides puede haber subgrupos de esferoides, puede haber cocultivos, o sea, nosotros podemos crecer las células de cáncer con células endoteliales y aparte agregarle células del sistema inmune. Y ahí estaríamos como creciendo nuestro cultivo tridimensional con 3 tipos celulares distintos, tratando de recrear de mejor manera lo que pasaría en un sistema natural, ¿no? Aquí estos son los ejemplos más claros de los esferoides, las neuroesferas, las hepatosferas, las mamosferas, que son las más famosas, las de cáncer de mama, y otras que se han utilizado para otros tipos de cánceres, ¿no? Aquí hay algunas fotografías de cómo lucen por microscopía electrónica de transmisión o microscopía confocal, y también hay los que tienen múltiples tipos de tumores, ¿no? Sin embargo, en los que yo me he centrado más, por lo que fui a aprender a Alemania, son los organoides. Estos organoides provienen de células madre, pueden ser varios tipos de células madre. Generalmente utilizamos células madre adulta, es decir, tomamos las células como tal del cultivo vivo y con medios de cultivo lo que inducimos es a crecer las células madre de la manera que nosotros queramos. Estas células son crecidas en una matriz, que puede ser matrigel, hidrogel o colágeno, y aquí también son agregados celulares esféricos, pero son altamente organizados. Forzosamente necesitan una matriz de soporte, generalmente usamos matrigel, y este es el estándar de oro para los cultivos 3D en el mundo. O sea, ya todos los laboratorios de primer mundo usan organoides para todo. Afortunadamente ya hay biobankings de organoides en los laboratorios de primer mundo, entonces esto ha sido una herramienta fabulosa para estudiar lo que ustedes quieran, ¿no?
Estas provienen de células madre. Y aquí tanto la obtención de oxígeno como de nutrientes es más bien es parejita para todas las células. Es un cultivo muy equilibrado. Todas se van alimentando al mismo tiempo, pero solamente se van a desarrollar aquellas células que tengan la esternes, la capacidad de ser células madre. Las células maduras o diferenciadas van a mantenerse diferenciadas y van a morir con el paso de los días del cultivo. Aquí el costo-beneficio también es medio equilibrado, pero para países como el nuestro son modelos muy caros, muy, muy caros. Tenemos ya organoides de todos los órganos del cuerpo humano, del ratón, de gallina, de perro, rata, de mono. Los que a mí más me han sorprendido son los de serpientes, porque ya se desarrollaron organoides de las glándulas de veneno de las serpientes. Entonces, ahora ya se producen antivenenos con estos organoides. O sea, nada más para que vean lo sofisticado que pueden ser estas herramientas, ¿no? Estas células tienen la capacidad de autorrenovarse y de diferenciarse, entonces sí forman estructuras tissue-like o parecidas a los tejidos, como ocurre en nuestros sistemas vivos. Y aquí la sobrevivencia celular radica exclusivamente en la forma de obtener las células, en el tipo de muestra, pero por supuesto en los factores de crecimiento que son adicionados a los medios de cultivo, que son muy complejos y por lo tanto muy caros. Tenemos que tener un conocimiento muy vasto sobre la señalización que ocurre de manera natural en los sistemas, en los tejidos, para nosotros saber cuáles son los factores de crecimiento que nuestras células como tal requieren. Hay mucha especificidad de los factores que se requieren en función con su origen de celular y también si vienen de mesodermo, ectodermo, etcétera, y también el tipo de cultivo que vamos a desarrollar. No necesita lo mismo un cultivo de cerebro que uno, por ejemplo, de intestino. Son muy distintos. Entonces nosotros necesitamos tener mucha noción de cuáles son las proteínas que se van a estar expresando ahí, los requerimientos de cultivo que requieren cada una de nuestras células, etcétera. Lo cual fue muy bueno o ha sido muy bueno para el desarrollo de las ciencias biomédicas. Aquí a ellos les platico los tipos de stem cells de las que se pueden hacer, que son las células madre adultas, las primeras que son como las que yo crecí en el doctorado, otras que pueden ser inducidas, estas las descubrió una doctora japonesa, vio que con algunos factores de crecimiento podríamos inducir a las células somáticas a desarrollarse en algún tipo de organoide. Esto es altamente especializado y es todavía más caro, o bien desde los embriones, ¿no? Pero generalmente los que por su sencillez, los que utilizamos son las células madre adultas, es decir, tomamos una biopsia o un pedacito de tejido y lo crecemos directamente, extraemos sus células madre y esas son las que diferenciamos en organoides. Aquí les muestro un dibujito de libro de cómo se vería cómo se ven las microvellosidades del intestino y cómo se ve en los organoides. O sea, tenemos representadas más de un tipo de líneas, más de un tipo celular, lo cual sería muy parecido a los tejidos, y estas son más o menos las formas que adquieren nuestros organoides. Yo me especializo en los organoides intestinales, en particular los de duodeno, que son los que desarrollé porque Giardia crece en duodeno de manera natural. Como les decía, afortunadamente ya hay organoides de todos los tipos celulares para el cuerpo humano. Eso es una gran ventaja, de verdad, gran ventaja. Y aparte aquí están las aplicaciones súper enzimadas, pero lo que les platico aquí es que ya podemos modelar enfermedades, podemos estudiar infecciones hospedero-parásito, podemos hacer trasplantes con organoides, se hace también edición de genes, ya se hacen organoides con CRISPR-Cas, por ejemplo, o sea, una específica mutación, yo la puedo diseñar en mis organoides y los puedo estudiar. Podemos aplicar todas las ómicas, transcriptómica, proteómica, metabolómica, epigenómica, con organoides. Se puede hacer medicina de precisión. Esto es maravilloso, se hace en países como Japón. Y es decir, por ejemplo, a ustedes les toman
una biopsia de un tumor, ¿no? Y de ese tumor crecen sus organoides y entonces ven cómo crecen esos organoides in vitro, qué características genéticas tienen, cómo está su enfermedad basándose en lo que crecieron a partir de ustedes, y ya se prueban fármacos directamente contra sus organoides. O sea, ya no se tiene que probar en modelos animales, en muchas otras cosas, no, eso se utiliza como referencia o como información de referencia, pero ya se puede hacer de manera específica para los pacientes, lo cual es una maravilla, y lo que se espera es que en algún momento se puedan utilizar como trasplantes o para hacer trasplantes, pero aún está en pañales todavía esta parte de los trasplantes. Aquí les muestro algunos organoides que han sido infectados o que han sido utilizados para estudiar infecciones, principalmente por bacterias, porque este modelo, no se los he dicho, pero es un modelo cerrado. Hagan de cuenta que lucen como entonces la parte de las microvellosidades o el lumen intestinal queda en la parte interna del modelo. Esto es algo bueno y algo malo. Bueno, porque podemos nosotros implementar algunas técnicas muy sofisticadas como la microinyección para ponerles drogas adentro a los organoides, algunos fármacos, algunas bacterias para infectarlos, etcétera. Pero resulta una limitante cuando queremos utilizar, por ejemplo, parásitos como Yardia. No se ha desarrollado eso porque nadie lo ha podido hacer por el tamaño o por la sofisticación de este tipo de agujas. Entonces, una alternativa que se ha desarrollado y que yo aprendí a desarrollar en Alemania es utilizar los organoides como medio de propagación de células STEM in vitro para llevarlo a un sistema abierto, que en este momento sería un sistema de Transwell, que es una camarita como esta, que se pone en las cajas de cultivo, y lo que hacemos es sembrar aquí nuestras células derivadas de organoides. ¿Para qué? Para crecer una monocapa intestinal, y así quedan nuestras microvellosidades expuestas a la parte apical del modelo. Esto nos permite y nos abre una ventana de posibilidades porque ya nuestro sistema no está cerrado. Así ya podemos establecer la infección por la parte apical, le podemos probar un fármaco, le podemos medir cómo están las interacciones entre la célula, etcétera. Este sistema abierto nos brinda más beneficios que un sistema de organoides cerrado. Estos sistemas de monocapa, también llamado Transwell, también utilizan matrices porque lo que hacemos es recubrir de alguna matriz la parte de abajo del filtro. Aquí le ponemos matrigelo, le ponemos colágeno, etcétera. Y sobre esa capita, que sería esto, sobre esta capita de gel o de matrigel, crecemos nuestras células. Ahí se adhieren y ahí viven muy felices porque les ponemos el medio de cultivo y ellas se están alimentando todo el tiempo, se están renovando, están proliferando, etc. Aquí les pongo algunas monocapas ya más estructuradas, así es como se verían. Aparte, este sistema lo que nos brinda es una ventaja, ya que tenemos muy bien formado un compartimiento vasolateral y un sistema apical. Entonces, cuando lo procesamos para estudiar por microscopía confocal, vemos nuestro epitelio muy bien estructurado. Aquí les muestro algunos ejemplos de cómo se han utilizado o combinado más bien algunos tipos de cultivos tridimensionales en sistemas de